pues vuelve a referirse la vicepresidenta a este tema de la injerencia extranjera en lo que está pasando en el país, con la gente en las calles manifestándose. Pero Mauricio, si le parece, démosle un vistazo un poco más profundo a este tema del proyecto que busca regular la protesta social, que se pone sobre la mesa justamente cuando la protesta social es de las cosas que más está polarizando al país. ¿Qué tanto de lo que propone este proyecto es la solución para acabar con los vándalos, para que acabemos con el daño a los bienes públicos que se presentan por lo general cuando hay jornadas de manifestaciones, para solucionar muchas de las cosas que hoy están pasando en el marco de la protesta social, incluido, por ejemplo, las actuaciones polémicas del SMAT? Mejor dicho, ¿necesitamos o no regular la protesta social? O sea, la pregunta que respondió el senador Uribe, ¿me está haciendo usted? Que él dice que no, pero mire que, no. pero mire que hay voces diferentes. También dice Inti Asprilla que a él le parece que eso va en contra del bloque de constitucionalidad. Eso es lo que yo llamo voces diferentes, la del senador Uribe y la de Inti Asprilla. Pero déjeme le hablo de otra voz diferente. La Corte Constitucional es la que ha mandado que hay que regular la protesta social, por una sencilla razón. El Código de Policía de Colombia tenía varios artículos que regulaban la manifestación y la protesta social. La regulaban de manera bastante clara, bastante precisa, y esos artículos los tumbó la Corte Constitucional en el año 2017, mayo del 2017. ¿Por qué los tumbó la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional dijo, la protesta social y la manifestación constituyen un derecho fundamental de la ciudadanía, derecho fundamental. Por lo tanto, no pueden ser regulados con una ley ordinaria, que es la ley que dio lugar al Código de Policía, sino que tienen que ser regulados por medio de una ley estatutaria de mayor nivel que pueda regular un derecho fundamental. Por lo tanto, dijo la Corte Constitucional, hay 2 años para que haga algo, o el gobierno o el Congreso en términos de nueva regulación, porque en el 2019 van a expirar las normas que regulan la protesta social. Hoy no tenemos normas que regulen la protesta social porque las que existían se cayeron, las tumbó la Corte Constitucional e hizo el llamado o al Ejecutivo o al Congreso. El Ejecutivo inició con el exministro Guillermo Botero cuando dijo hay que regular la protesta social, avanzó y hace unos meses decidió el gobierno que no va a presentar ninguna iniciativa. La está haciendo el Congreso, ya hemos visto un par de proyectos en estas notas que están avanzando hacia allá. Por lo tanto, yo sí creo que hay que hacerlo porque hay un vacío jurídico en este momento, no está regulada porque se cayeron las normas por parte de la Corte Constitucional. Ahora bien, la pregunta de Paula, ¿esto logra más o menos resolver los problemas que se han presentado en el pasado reciente con las manifestaciones y protestas sociales? ¿A qué problemas me refiero? No a que la gente proteste, la protesta es un derecho constitucionalmente garantizado y protegido, sino, por ejemplo, a los actos vandálicos, por ejemplo, a la gente que se queda con sus bienes absolutamente destrozados por cuenta de las manifestaciones, por ejemplo, a que los propósitos legítimos políticos de una protesta social quedan totalmente eclipsados por esos actos de violencia. Creo yo que el proyecto, que es apenas proyecto de un congresista, es decir, esto no es lo que va a pasar finalmente, esto entra a una discusión, a un debate que va a ser un debate durísimo en el Congreso, fuera de él, manifestaciones, opinión pública, para pulirlo y precisarlo. Ese proyecto más o menos le pega a las cosas críticas que hemos visto. Ustedes vieron lo que decía el congresista Juan Diego Gómez. Por una parte, la prohibición de encapuchados. Allí ya se resuelve buena parte de las actividades vandálicas, porque quien sale a protestar legítimamente por derechos y por propósitos que están garantizados por la Constitución, pues pone la cara. Pues sí, seguramente no le va a caer bien a una cantidad de gente, a otra gente sí le va a caer bien, pero pone la cara. El que sale a romper, destruir y agarrar con la patineta a romper los vidrios del Congreso, pues ese sí le toca ir como encapuchado. Número 1, el encapuchamiento. Número 2, los grafitis también quedarían prohibidos. Número 3, quien organice una manifestación constituya una póliza de seguros para que esa póliza de seguros cubra aquellos daños que se hagan a partir de la protesta social. Y en ese caso también el gobierno constituye un fondo para la democracia, fondo prodemocracia o algo parecido, se llama así, que recoge recursos de distintas entidades públicas para también terminar retribuyéndole a aquellas personas públicas y privadas que se vean afectadas por la protesta social, por los actos vandálicos. Por lo tanto, eso queda más o menos cubierto y cerrado con este capítulo del proyecto, con un elemento adicional. Las sanciones van de 4 millones a 80
40 millones a quien incumpla alguna de estas normas, por lo tanto no es poca cosa lo que hay de por medio. Y por el otro lado, a la fuerza pública le dice, usted no puede usar armas letales, usted no puede usar armas de fuego, usted puede usar elementos que ayuden a controlar a los desmanes si se llegaran a presentar. Esos lineamientos son los que más o menos queremos. Si eso se aterriza de una manera u otra, si hay matices para un lado o para otro, si termina habiendo ajustes, eso ya se verá en el proceso legislativo. Es fácil decirlo, el proceso legislativo, eso va a ser un debate nacional, pero monumental. Pero creo que los lineamientos son los que son, para encontrar el equilibrio entre el legítimo derecho a la protesta y el que a todo el resto de la población no le vayan a generar algún tipo de efectos negativos y nocivos quienes están protestando.